Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, tenemos muchas cosas para contarles a ustedes al oído. Una de ellas fue la entrevista histórica que ayer le hicimos a Óscar Iván Zuluaga, quien fue ya elegido por los colombianos presidente de la República, salvo que esa elección se la robaron a él y al país. Pero ahí está, firme como una roca y deseoso de trabajar por la política colombiana, es decir, por el país, es decir, por sus altos intereses. Les recomendamos que vean esa conversación maravillosa con Óscar Iván Zuluaga, la que tuvimos ayer desde la tarde en la hora de la verdad con este personaje fundamental para el futuro político del país. Vamos a ver, él dice que no sabe el cómo, que todavía no es el momento oportuno, pero va a llegar, porque estamos muy en vísperas de que la derecha colombiana tenga un candidato de excepción que pueda enfrentar a una izquierda que nos quiere conducir a algo parecido a Cuba o a Venezuela. Y eso no lo podemos permitir. Miren lo que pasó en el Perú y con las consecuencias que eso tiene. Colombia no puede estar en esa línea y necesitamos un candidato de excepción que puede ser uno de los candidatos fundamentales para este proceso, Óscar Iván Zuluaga. Bueno, usted nos puso a hablar de política, doctor Fernando, al oído, ¿no? Claro. Y si le parece... ¿Y por qué no? Porque no, está bien, está perfecto. Aprovechemos el instante entonces, doctor Fernando, y ampliemos un poco de la baraja de precandidatos o de candidatos de la derecha, o es que yo ya ni sé, sí, de la derecha. Porque los candidatos, por ejemplo, Macías y Eduardo Rodríguez, debe uno suponer que como son tan cercanos al presidente Iván Duque, son candidatos de la centro-derecha. Aunque no, perdone, del puro centro, es que dice el presidente Duque. Son candidatos de nada, por Dios, puro seamos serios. Pues es lo que han dicho ellos. Y bueno, pero ¿cómo le parece uno teniendo de presidente a Macías? No, pero no tuvimos a Santos de presidente. Pues sí, pero pues Santos tenía un nombre, tenía una significación, había sido ministro de Estado y se equivocó el país y se equivocó el presidente Uribe al considerar que era una persona de confianza. Pero lo de Macías, y esto parece un chiste. Bueno, pues ahí están las aspiraciones. Pero tenemos candidatos excepcionales, varios de ellos mujeres, ¿no? Como María Fernanda Cabal, como Paola Holguín, en fin. Entiendo, si por ahora seguro en el partidor está Paola Holguín, está María Fernanda Cabal, en el Centro Democrático tiene usted a Rafael Nieto Loaiza, ya pues pasando a los hombres que están en la contienda. Tiene usted, bueno, sí se lo había dicho yo, a Eduardo Rodríguez, tiene usted a Ernesto Macías. No, pero eso no es serio, es serio. Pues digamos que en el sentido en que se han hecho sonar o que se han presentado para la idea. Y tiene usted a Carlos Felipe Mejía, de quien se dice va como fijo precandidato del partido. Pero ojo a la noticia, ojo al comentario al oído que nos hacen llegar aquí de manera muy discreta. La llegada del ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga pone el mapa político dentro del mismo partido de una manera bastante particular, y es que ya muchos en el partido han dicho, ha llegado Óscar Iván, un hombre que hizo una gran campaña, que ganó las elecciones, que se las robaron y merecería ser el hombre que ya mismo quede ungido para ser el candidato a la presidencia. Por el partido, o sea, sin ponernos a hablar del concurso y la encuesta y bueno, y ahí viene la división ya del partido. Pero es que además yo tengo pues un resabio en este tema de la política, y es que siempre pienso en el personaje no solamente como candidato sino como presidente, y entonces veo que Colombia está en una situación de pesimismo terrible, que los colombianos no creen en nada, porque se sienten empobrecidos, porque se sienten arruinados, porque no sienten que haya un futuro en el horizonte. ¿Quién puede abrirlo? Pues un personaje excepcional
que conozca la economía como nadie, que conozca el pueblo colombiano como nadie. Es que no se le olvide que Óscar Iván Zuluaga empezó su carrera como concejal y como alcalde de su pueblo, Pensilvania. A él no se le puede decir que él nace de las grandes élites y que es de los que dicen que el campo es un horrible lugar donde los pollos andan vivos. No, es un hombre de pueblo colombiano, pero de una altísima formación y de ejecutorias que el país no puede olvidar. Es que no se les olvide a usted que Óscar Iván Zuluaga enfrentó la más grande crisis económica que el mundo ha tenido y que de qué manera lo enfrentó y con qué sabiduría lo hizo y con qué fortaleza. Entonces son cosas fundamentales. Usted tiene que pensar no cuál es el buen candidato, sino quién sería el buen presidente. Es mi parecer. Óscar Iván Zuluaga sería un presidente insuperable. Usted mencionó unas candidatas insuperables también, en su capacidad de gestión, en su fortaleza, en la visión que tienen de la vida nacional, porque en eso es en lo que hay que pensar, Demar, no en quién es buen candidato para sacar votos, sino quién sería un excelente presidente para Colombia. Pues ahí está el debate, doctor Fernando. Sabemos que están firmes en su precandidatura, obviamente la senadora María Fernanda Cabal, quien apareció de un momento a otro por una petición ciudadana y una pregunta que le hizo un ciudadano y le dijo: ¿usted quiere o no ser presidente de Colombia? Ella dijo: si me lo piden a mí, mis electores quieren que yo haga el ejercicio a la campaña presidencial, lo voy a hacer, y está firme en la campaña. Lo mismo ha dicho Paolo Holguín, está firme en su campaña, y pues llega el doctor Óscar Iván Zuluaga. Vamos a ver cómo él, porque ayer nos lo decía, por eso es tan importante leer, digo yo leer porque eso lo aprendí aquí en La Hora, la verdad, ¿no? A leer entre líneas, qué fue lo que dijo el doctor Óscar Iván Zuluaga ayer respecto de su aspiración y cómo él dice: yo vengo a aportar para que lleguemos a un consenso y tengamos a un gran candidato de derecha para derrotar a la izquierda. Eso es lo que ha dicho. Muchas miles de personas estuvieron o han estado con nosotros en ese reportaje a Óscar Iván Zuluaga. Los invitamos, Facebook, por YouTube, por Periscope, son los medios que usted tiene para repasar esa entrevista con Óscar Iván Zuluaga, que es histórica. Y aquí hay que ver quién es el buen candidato para que sea un buen presidente. Los tenemos de excepción. Usted los ha citado: a María Fernanda Cabal, a Paola Holguín, a Óscar Iván Zuluaga, candidatos excepcionales para ser presidentes de la República. Otros, pues que los descartamos. También hay exalcaldes que quieren ser presidentes de la República. Miremos con qué títulos y con qué capacidad de mando y de conducción de un país empobrecido, entristecido, vencido por las circunstancias como es Colombia en este momento. Nos tenemos que llenar de energía, de fuerza, de esperanza, porque tengamos un candidato excepcional de la derecha, que esperamos que sea uno solo, para enfrentar a una izquierda muy peligrosa, porque es la misma izquierda del Perú, porque es la misma izquierda de Venezuela, porque es la misma izquierda de Cuba. Es lo mismo que nos lleva por el despeñadero por el que se fueron estos países, y pues el mundo entero lo sabe, ¿no? Nicaragua, que no se quede fuera de esa lista de países. Que no se quede y vea lo que hace Nicaragua con sus opositores políticos. Sí, bueno, señor. Sí, señor. Buena acotación, Sergio. Sergio, los candidatos exalcaldes a la presidencia de la República, ¿lo recuerda? Los que están en la baraja. Bueno, Barranquilla y Medellín, sí. Barranquilla, le faltó. Y Bogotá. Char y Fico. Y Bogotá, Peñalosa, sí, Listo. señor. Tiene usted a esos Sí, tres señor. candidatos. Son tres. Tiene usted esos tres candidatos. Había aparecido Luis Pérez, recuerdo, el gobernador de Antioquia. De Antioquia. No sé qué pasó al fin, ahí hubo una cosa rarísima, porque entendía que en algunas reuniones, cuando aparecía el exgobernador, no estaba o Peñalosa o no estaba Char, y eso como que daba la impresión de que el triunvirato se desbarataba cada vez que llegaba a un cuarto. Entonces, como que nunca hubo la posibilidad de armarse bien los tres. Pero al oído me cuentan que existe la gran posibilidad, y estaría dispuesto a ello, el doctor Char, a decir: yo me hago a un lado, si este es mejor candidato que yo,
y siga usted, venga, yo lo apoyo, yo lo impulso y usted logre la presidencia. Entonces, digamos que ya uno que está diciendo, no, el tema no es personal, algo muy parecido a lo que decía ayer Oscar Iván Zuluaga, el tema aquí no es personal, no es mi vanidad que yo llegue a la presidencia, sino que llegue el mejor, entonces yo me hago a un lado. Y ese sería Alejandro Char, que diría, me hago a un lado. Ustedes sigan la carrera y yo los apoyo. Eso es lo que nos cuentan al oído. No sé que termine traduciendo. El que no se quiera hacer a un lado, perdón, doctor Londoño, el que no se quiera hacer a un lado, pero sí quiere que muchos se hagan a un lado, es el candidato Ceballos, ¿no? Que va por firmas, va a recoger firmas y que ahora le está pidiendo a los congresistas que vayan a aspirar a la presidencia que renuncien. Pero eso sí, recordemos, él nunca le pidió eso a Duque en su momento. ¿O acaso él le pidió a Duque que siendo senador renunciara para ser candidato? Es que la memoria es corta a veces. Bueno, Ceballos como candidato es otro chiste. Aquí no estamos para chistes, aquí estamos para cosas serias, para cosas importantes. Yo pues no le perdería un minuto de tiempo a una candidatura de Ceballos. No le pierdo un minuto. Pero mire cómo coincide Ceballos con la Coalición de la Esperanza, doctor Fernando Sergio. La Coalición de la Esperanza ayer hizo un mega anuncio, mejor dicho, una cosa que todos esperábamos atentos, porque iba a hablar la Coalición de la Esperanza. Recordemos, la Coalición de la Esperanza, el menor de ellos debe tener 67 años, que es Sergio Fajardo. No recuerdo cuántos años tiene Sergio Fajardo ahorita, pero sí, estaba alrededor de los 65, 67. El menor es Sergio Fajardo, pero está Sergio Fajardo, está Humberto de la Calle, está Juan Fernando Cristo, está 65 Jorge Enrique años, Rodado. Sí, tiene 65 años, bueno, ahí está. Y esa Coalición de la Esperanza, lo que dijo ayer es: nosotros no vamos a utilizar este proyecto político con fines electorales de cara al Congreso de la República. Entonces, si eso es así, uno decía, el doctor Robledo pues deberá considerar entonces su permanencia en el Congreso. Es una pregunta que uno se hace, ya que ellos lo anunciaron. La Coalición de la Esperanza ahí va, siguen ahí algunos de los que están al borde de la coalición, de los que hacen parte de la coalición, diciendo que cuando van a llamar a Gustavo Petro para hacer la Coalición de la Esperanza con la Colombia Humana. Lo que pasa es que la Colombia Humana espera que la coalición adhiera a Colombia Humana y no que la Colombia Humana tenga que adherir a la Coalición de la Esperanza. Ay, Dios mío, ¿cómo le parece Colombia en manos de Petro en estas circunstancias y en este momento? Pues si ya lo tuvimos como alcalde de Bogotá, él está aprobado. ¿Qué hizo por esta ciudad el señor Petro? Entonces, pues la respuesta es evidente, porque él es un guerrillero de muy mala condición personal, que causó los problemas que le causó al país, y cuyas trapisondas con cierto dinero metido entre bolsas nunca se examinó porque no lo quieren examinar, pero eso no vale la pena. Es un candidato de tercera que nos llevaría a una situación de quinta en la vida de Colombia, y a eso hay que ganarle, y hay que ganarle con un candidato excepcional que nos llene de entusiasmo y de fe, no como candidato, sino como presidente. Yo quiero insistir eso. No vamos a buscar un buen candidato para conseguir votos, sino un excelente presidente para un país que lo necesita tanto. Nos ha ido muy mal con Santos, nos ha ido muy mal con Duque, pues en muchos de los aspectos de su gobierno, y tenemos la situación que tenemos. Necesitamos un gran presidente de la República, un hombre que imponga orden, que le dé seguridad al país, que organice la economía, que nos ponga a trabajar, que nos ponga en el camino del desarrollo económico, que es el nuevo nombre de la paz, como decía el pontífice. De manera que nunca como hoy estamos en condición de no perder la oportunidad y de no menudearnos con candidatos que no puedan ser candidatos reales para la presidencia de la República. Les volvemos a insistir en la entrevista que le hicimos ayer a Oscar Iván Zuluaga en la tarde, en la Hora de la Verdad. Véanlo por YouTube, por Facebook, por Periscope, véanlo por cualquier parte. Ya tenemos decenas de miles de personas que lo han visto. Véanlo usted también, para que oigan lo que puede ser un candidato de excepción que debió ser presidente ya de la República si no se le hubieran robado esas elecciones. No a él, como lo decíamos en nuestra conversación con él ayer mismo, sino al país. ¿Quién fue el que perdió? Pues Oscar Iván Zuluaga. La pérdida es muy relativa, pero el que perdió fue el país. Y entonces en su lugar tuvimos a Santos y lo que eso nos costó. En
En fin. Lo que eso nos costó y nos está costando, en efecto. Pues sí, oportunidad la que habrá para que Colombia elija a un candidato de derecha y, ojo, no confundir los términos de derecha con uribista. Ahí lo dejo para la reflexión. Pero claro, es un problema de idea, es un problema de presentación ante la vida. A Álvaro Uribe Vélez lo elegimos cuando era el candidato de la derecha que solo enfrentaba un establecimiento pues que nos iba a llevar a un desastre, y el país lo apoyó y el país lo eligió y tuvimos el mejor presidente que ha tenido Colombia en tantos años. Bueno, busquemos otro que sea igualmente un gran presidente para Colombia, que es lo que Colombia necesita. Bueno, la CIDH y su informe a favor de la primera línea, esto es inaudito. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debería respetarse un poco, o tratar de que fuera respetable. Es simplemente un movimiento de mamertos, de izquierdistas dispuestos a apoyar cualquier aventura izquierdista en Colombia, como los de la famosa primera línea, que no son sino mercenarios atarbanes que hacen lo que tengan que hacer para destruir lo que tenemos, y sobre las bases de esa destrucción, de esas ruinas, tratar de cimentar una aventura política como la que sería la aventura de la extrema izquierda. Entonces, pues eso hay que tenerlo muy en cuenta, y tenemos que volver sobre la enorme vergüenza que tenemos en este momento los colombianos con la captura por unos miles de dólares, no sabemos cuántos, de más de 20. Muchos, seguramente, ¿no? Muchos miles de dólares. Pues quién sabe cómo sería aquella cosa, pero nos llena de vergüenza. Y nos quedamos cortos al decir vergüenza. Es que de verdad, increíble que Colombia sea titular ahora por cuenta de esto. Porque es que un militar colombiano no solamente tiene que tener formación para disparar bien. Disparar bien lo aprende cualquiera. Disparar por un ideal, por una causa, por unos principios fundamentales que hacen que uno no pueda ser motivo de una transacción económica. Yo le pago tanto. A ver, dígame, entonces usted me paga tanto, yo le acepto. Cualquier cosa. Matar al presidente de un país amigo. Listo, estoy listo. Por tanta plata. A ver, discutámoslo. Esto es una vergüenza infinita. ¿Qué formación le estamos dando a nuestros soldados y qué formación a nuestros suboficiales, que son elemento básico en la conformación de un ejército? Los suboficiales, sargentos y cabos, son ellos los que permanentemente están al pie de las tropas, son ellos los que les dan entusiasmo, son ellos los más cercanos al soldado y desde luego muy cercanos a los oficiales que dan las órdenes. Pero no hay que minimizar la tarea del suboficial, que es una tarea inmensa. Esa no puede ser tarea para unos que se presten a ser mercenarios de cualquier causa. ¿Por qué mataron al presidente de Haití? No tenían ni idea. Lo que sabían era que les pagaban unos dólares y por esos dólares iban a matar al presidente de una nación amiga. No importaba eso como fuera. Terrible. Qué terrible. Un comando de la muerte, además, formado con los impuestos de todos los colombianos, ¿no? Porque pues el entrenamiento que tuvieron durante años en las Fuerzas Armadas de Colombia, pues es un entrenamiento que se pagó con los impuestos de todos los colombianos. De verdad que una vergüenza nacional. Bueno, ¿y cómo es la cosa de que el duquismo lucha por la presidencia en la Cámara? Sí. El duquismo, ¿será ¿Qué es el duquismo? Empecemos por definir eso. No, pues, esa sería la primera pregunta de Mara. ¿Qué es el uribismo, santismo? Hay duquismo. Ya, pero es que la lista del duquismo es muy cortica, es chiquitica. Pues eso cree uno que es cortica y chiquitica, pero ni tanto. El caso es que el duquismo está luchando por la presidencia en la Cámara de Representantes para que por lo menos lo que se ha anunciado, que yo no sé que sea un acuerdo ya inamovible, sobre la llegada de la representante de la Cámara por el Meta, Jennifer Arias, sea una realidad. Entendemos que el sector del duquismo quiere que ella sea la presidente de la Cámara,
pero hay algún malestar dentro del mismo partido Centro Democrático porque ella llegue a ser esa presidencia en la Cámara. Vamos a ver qué pasa. Esto es un pulso que hasta ahora empieza y se va poniendo con el pasar de los días más difícil cuando estamos exactamente a 11 días de reanudar las sesiones en el Congreso de la República. Ya veremos. Y cuando veamos qué pasa, sabremos quién ganó el pulso y volveremos a hablar de este tema seguramente. Bueno, no es cualquier cosa la presidencia de la Cámara de Representantes. La gente siempre tiene la idea de que el Senado es más importante que la Cámara. Y se habla de Cámara Alta y de Cámara Baja. Uno repasa la Constitución y ve que la Cámara no tiene funciones de segundo orden. En algunos casos los tiene de primer orden cuando se trata de asuntos tributarios y de asuntos económicos. Los proyectos tienen que empezar por la Cámara de Representantes y no por el Senado de la República. Y no hay ninguna situación de inferioridad de un representante a la Cámara sobre un senador de la República. De manera que la presidencia de la Cámara es importantísima y más en estos momentos de crisis en los que estamos, llegando ya al último año del gobierno del presidente Duque. Usted dice que hay un duquismo y que el duquismo es muy importante. Yo no sé pues quién sea duquista ni eso qué pueda significar, pero pues usted lo dice. Debe saber que está mucho mejor enterado que nosotros. Se habla del señor Macías, se habla del bachiller que sí es o que no es, se habla también de Eduardo Rodríguez. De Eduardo Rodríguez y de la señora Jennifer Arias. Y de Jennifer Arias también, a la que ubican en el ala del duquismo. Vamos a ver. En el sí, área... que yo pensé que eso ya estaba pues más que cocinado, ¿no? Sí, creo que todos pensábamos lo mismo. Una declaración para que ustedes la tengan en cuenta. La verdad es que mucho rato no escuchaba a un funcionario de gobierno dirigirse de esa forma a un congresista. Ha dicho en una entrevista el ministro del Interior, Daniel Palacios, lo siguiente: hemos visto cómo dice Petro que este es un gobierno ilegítimo, dice que este es un gobierno, que esta es una dictadura, que no hay instituciones, que no hay democracia, y eso lo hace primero para generar un desprestigio de este gobierno a nivel internacional, segundo, porque hace parte de su agenda política. Una persona que habla de dictadura en un país donde puede expresarse libremente a través de redes sociales, en un país donde un exguerrillero ha ocupado cargos políticos, donde un exguerrillero hoy está en el Senado de la República, es un país donde tenemos exguerrilleros y exterroristas ocupando curules en el Congreso, pues eso sencillamente no constituye la realidad. ¡Wow! Se despachó contra Petro y pues contra los otros sujetos estos de las FARC. Bueno, pero me parece bien que diga las cosas como son. Este es un país que se ha excedido en las ventajas y en los derechos que le han dado a una guerrilla comunista violenta y criminal. Por mucho que pidan perdón, no lo pedirán suficientemente por el daño que le hicieron al país, y siguen en armas, y siguen causando daño, y siguen con el negocio del narcotráfico. Esa es la verdad. Dicen que esas son las disidencias, mentiras. Esos son ellos mismos que están haciendo violencia en el campo y que están posando de políticos arrepentidos en Colombia. En fin. Pero tenemos un invitado muy especial, Melquisedec Torres, nuestro querido compañero de tareas tantos años en la Hora de la Verdad, quien nos va a contar, nos va a hablar de un tema que no podemos dejar por alto: el asesinato de Derly Pastrana. En un minuto estará con nosotros Melquisedec Torres y les hablamos, queridos amigos, al oído.